Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Nos pueden contactar a través de redes, nos encuentran como La Venganza Radio, así. Y también nos pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Tenemos dos historias de personajes que fingieron ser otros. Y las dos historias transcurren en Rusia. Empecemos con lo que sucedió durante el gobierno de Catalina la Grande. Durante ese gobierno hubo muchísimas intrigas. Catalina era alemana, había llegado a la corte rusa por haberse casado con el hijo del zar, con el zarevich Pedro, con el heredero del trono. En 1762, Pedro subió al trono como Pedro III, pero no le fue muy bien que digamos, no fue destronado pocos meses después por la Guardia Imperial y los nobles hicieron que se eligiera emperatriz a Catalina. Pero el asunto no terminó allí. Unos días después de su derrocamiento, Pedro III fue asesinado, 17 de julio de 1762. Algunos historiadores todavía discuten si es que Catalina tuvo algo que ver en aquel crimen. En 1773, mientras las mejores tropas de Catalina estaban luchando contra los turcos, un cosaco llamado Yemelián Pugachev declaró ser el esposo de Catalina, el finado emperador Pedro Fyodorovich Romanov, muerto 11 años antes, tal como hemos contado aquí. Este hombre, Yemelán Pugachev, dijo que había escapado de quienes habían tratado de matarlo y ahora encabezaba las feroces hordas de siervos fugitivos, cosacos, tártaros y otros descontentos que habían jurado castigar a la infiel alemana que ocupaba el trono de Rusia, o sea, Catalina. Yemelián no se parecía para nada al emperador Pedro, pero eso no parecía ser un problema, puesto que este hombre prometía libertad y riquezas a todos los que lo siguieran. Bueno, en la corte estaban los escépticos que decían que debía eliminarse a ese hombre de inmediato. Algunos pagaban a retratistas para que se acercaran a este hombre y mandaran un retrato a la corte. Después estaban los muy crédulos que decían que este niato era el fantasma de Pedro III que no se dejaba aplacar. Bueno, el caso es que la rebelión Pugachev comenzó en los Urales y empezaron las capturas de fortalezas imperiales en las estepas del Volga. Cayeron ciudades importantes como Kazán, Penza, Saratov. Las unidades leales a Catalina se veían superadas en número y entonces o se rendían o salían rajando. Los oficiales capturados por los rebeldes eran ejecutados. Familias enteras leales a Catalina eran colgadas en los portales de sus mansiones, en filas ordenadas, eso sí, según las edades. Los extranjeros, incluso los rusos que vistieran ropas occidentales, eran también asesinados. Es decir, era muy difícil no ser asesinado, según veo. La preocupación de la corte de Catalina era enorme. Algunos estaban convencidos de que Moscú estaba amenazada y de que luego caería San Petersburgo. Pero en 1774 la guerra con Turquía terminó y las tropas de la primera línea quedaron libres para actuar contra el impostor Pugachev. Lo atraparon, fue atado y entregado en una jaula a Catalina para que lo viera. Antes de sentenciarlo a muerte, Catalina se acercó a la jaula y le dijo: el zar Pedro era mucho más bello que vos. Así que eso fue lo peor
lo que más le reventó Sí, a sí. Pugachev. Bueno, no, en realidad no. Lo peor fue que lo mataron. Yo porque no había leído todavía esto. Claro. Lo mataron el 10 de enero de 1775. Fue decapitado. Asimismo, los seguidores del falso zar fueron perseguidos y marcados. Se cortaron lenguas, narices, orejas, y los peores ofensores del trono fueron colgados en unas armazones erigidas sobre balsas que luego tiraban al río, ¿no? Y las dejaban arrastrar por la corriente del Volga para que sirvieran de lección a los sobrevivientes escondidos río abajo. No así a los que estaban río arriba, ya que las balsas a la deriva suelen bogar a favor de la corriente. Sí. Al mismo tiempo que esto que acabamos de contar, apareció otro pretendiente al trono. En este caso, la impostura no era sustitutiva. Sucedió que una muchacha dijo que era hija de la emperatriz Isabel y del llamado emperador de la noche, Alexis Rasumovsky, que eran antecesores al trono de Catalina, ¿no? Aquella pareja, Isabel y Alexis, no había tenido descendencia, porque si hubiera tenido descendencia, Catalina no hubiera sido zarina. Y entonces, cuando aparecía una hija de Isabel y de Alexis, desde luego, esta hija tenía mejores derechos al trono que la propia emperatriz en ejercicio. Esta sorpresiva princesa se hacía llamar Isabel Tarakanova y contaba, bueno, por las ciudades importantes, toda esta historia de su ascendencia. Milagrosamente esta muchacha consiguió el apoyo de Polonia y de otras regiones enemigas de Catalina. Bueno, Catalina la Grande decidió deshacerse de esta muchacha. Le ordenó a Gregory Orlov, quizá el más importante de sus amantes y el más seductor de la corte por esos tiempos, que usara su astucia para atrapar a Isabel, la princesa impostora. Por esos días, Orlov andaba por el Mediterráneo al mando de una flota e hizo lo siguiente. Se las ingenió para conocer a Isabel. Ejerció su encanto. Le dijo que la amaba. Señor. Y la princesa cayó seducida. Eso fue en Italia. Allí Orlov la convenció de que subiera a un buque de guerra ruso con el pretexto de que se iban a casar allí. Ahí nomás celebró una ceremonia ortodoxa de matrimonio completamente falsa. Después el barco zarpó hacia Rusia con la novia adentro. La farsa de Orlov, que bien pudo haber encarcelado a la princesa ni bien subió al barco. Sí. No, continuó durante todo el viaje. Y dicen que aprovechó intensamente su condición de marido en el mejor camarote. ¿Y qué quiere? Que fuera el peor camarote. Bien. Apenas tocaron puerto, si me permiten la expresión, Sí. Orlov se despidió e Isabel Tarakanova fue engrillada y llevada en cana. Desde su calabozo en la fortaleza de Pedro y Pablo, la princesa escribió cartas lastimeras a Catalina en las que rogaba piedad, pero fue en vano. Isabel murió el 4 de diciembre de 1775 de tuberculosis. Bueno, ¿qué podía hacer Catalina? Algunos dicen, pero parece que es solo una leyenda, que murió ahogada en su celda por la inundación del Neva, el río Neva, que alcanzó la fortaleza. Estos son dos impostores que fueron castigados. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, a los pobres habitantes del reino, a los rusos. Bueno, el peor
El peor de todos era Orlov, un verdadero canalla. Vamos a escuchar un tango que identifica a Orlov como el seductor. Y lo canta nada menos que Sandro. Así que, adelante.